Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más nos das este honroso privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque revelas tu palabra, Señor, a mi corazón, a mi vida. Y te suplico, Señor, que este consejo pueda llegar al corazón de aquellos que lo vean, que lo escuchen, Señor, y que puedan ser edificados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lleva este mensaje, Señor, y llévalo a donde haya la necesidad, pero también a donde haya un corazón receptivo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Amado hermano, bienvenido una vez más a nuestra reunión virtual de Centro Cristiano Internacional Aposento Alto Ministerios Ebenecer. Me siento muy contento, muy alegre de saber que tú estás ahí en tu casita congregándote virtualmente. Déjame decirte que eres un valiente de Dios, eres un guerrero de Dios. También te quiero decir que en tu corazón tienes que estar firme, fuerte, porque aunque alrededor estén pasando quizás disturbios o cosas así feas, ¿verdad? Pero tienes que recordar que Dios es guardador nuestro, es nuestro protector, es nuestro escudo, ¿verdad? Así es de que yo te invito para que tengas confianza aún en estos tiempos y que le digas al Señor: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Él lo ha prometido, es una promesa del Señor que Él va a estar con nosotros, dice, todos los días, y va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Así es de que, amado pueblo del Señor, te bendigo en esta hora y anhelo pues que tu corazón sea receptivo a la palabra. Amén. Esta noche quiero compartir un tema familiar al que le he puesto el nombre de mi familia. El nombre de mi familia. Mira cómo es de interesante este pasaje, porque realmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pero como familias de Dios, debemos de tener un nombre. Claro, no me refiero al apellido, cada uno de nosotros tiene un apellido, ahora, sino al nombre de la familia. Ahora, ¿cómo se le pone nombre a la familia? Tenemos que ir al génesis de esto. ¿Cómo, de dónde o por quién adquiere nombre toda familia? Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 3 y verso 14. Es un verso ya bien conocido por todos. Y dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Oh, qué hermoso. Yo quiero basarme no en las familias en el cielo, porque esa es otra cosa, sino de las familias en la tierra, pues porque nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, por principio, el Génesis es de que dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. El Padre, el Hijo, y aquí dice de quien recibe nombre toda familia. Entonces, nuestra familia, el nombre que recibe nuestra familia viene del Señor Jesucristo. Amén. Pero también viene del Padre. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos a la luz de la palabra del Señor, porque hay una belleza impresionante. Pero entonces, quiero que empecemos. Cuando este verso dice, al decir nombre, dice que recibe nombre toda familia, lo primero que significa es identidad. Estuvimos hablando algo acerca de la identidad estos últimos 2 días, pero quiero remarcar una vez más que entonces quiere decir que las familias cristianas de aquí de la tierra toman identidad del Señor Jesucristo, toman esa identidad del Padre, es decir, de la familia de Dios. Ahora nosotros venimos a ser también metidos dentro de esa familia preciosa. Entonces, lo primero que debemos de ver nosotros es qué identidad tiene nuestra familia, qué identidad espiritual tiene nuestra familia. Claro, si ustedes se recuerdan, la palabra identidad significa ser idéntico a o tener las características de. Entonces aquí, si nosotros entendemos bien el pasaje, quiere decir de que el nombre de nuestra familia está en Cristo Jesús, ahí. Entonces, bien pudiéramos decir que el primer nombre
que tiene nuestras familias, o que debería tener nuestra familia, es que es cristiana, una familia cristiana. Es un nombre básico, ¿verdad? El nombre más básico que deberíamos de tener nosotros. Y claro que al decir que esa identidad cristiana está en nuestra familia, entonces deberíamos de cumplir con las características que Cristo tuvo. Amor por los unos, amor de los unos a los otros, perdón, gracia, etcétera. Todo lo que nosotros podamos ver que se refleja en la preciosa vida del Señor Jesús. Entonces esa identidad debe tener nuestra familia, ¿verdad? Porque recuérdese de que nuestro núcleo familiar ya no, pongamos, si en nuestra, por ejemplo, en nuestra familia somos 4, pero en realidad en Cristo somos 1. Y claro, por apellido somos 1 también. Entonces esa misma característica que nos hace que de las familias, no importa lo numerosa que sea tu familia, sino que en realidad somos uno en Cristo Jesús, somos uno. Entonces, ¿qué identidad, qué característica tenemos o cómo la vamos adquiriendo? Es lo que vamos a ir viendo a través del consejo de la palabra. Entonces, ahora, sí era lo que explicaba acá, como familias cristianas también debemos de tener un nombre. Ahora, este pasaje que estábamos leyendo de Efesios 3, 14 y 15 es bien bonito, precioso, porque podemos ver cómo se va desarrollando este verso. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que este pasaje se vaya para que este pasaje se vaya cumpliendo en nosotros como familias cristianas? Tenemos que entender el pasaje. Es un pasaje que de ese pasaje salió todo este tema. Entonces, para conocer nuestro nombre familiar, veamos cómo se desarrolla este pasaje. Ahora, lo primerito que este pasaje está diciendo es doblar nuestras rodillas. Doblar nuestras rodillas significa comunión, ¿verdad? Doblar nuestras rodillas significa rendición, sometimiento, obediencia. Pero yo lo abarqué de la forma general y resumí en 2 cosas que toda familia cristiana que quiere tener la identidad de Cristo, que quiere tener el nombre que el Señor le ha dado. Ok, entonces veamos. Lo primero es doblar la rodilla, significa es tener altar de comunión. Un altar de comunión con Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es figura esto? Es figura de buscar la amistad con Dios. ¿Cómo así, pastor? Pero si somos cristianos, ¿cómo necesitamos todavía buscar la amistad con Dios? Claro, si no basta con solo decir que uno es amigo de Dios, hay que demostrarlo. Ay, aunque no me diga a mí nadie, ¿verdad? Entonces, pero como lo estamos viendo en el entorno o en el ambiente familiar, ¿verdad? Bendecimos a la familia de familias que se está sintonizando, a los hermanos que están entrando, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y también a los hermanos o a las familias que nos vayan a ver, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, una de las primeras cosas que debe tener nuestra familia es tener altar de comunión, que es buscar la amistad con Dios. No hay nada, mire, es bonito orar, tener esa comunión con el Señor, pero qué hermoso es tener ese altar y esa comunión en familia. Es una experiencia completamente diferente. Yo los invito para que busquemos. Yo sé que hay familias que lo hacen y tal vez hay familias que lo hacen por separado, pero hagámoslo juntos. No sé, dediquemos un día, una noche a buscar al Señor en nuestro altar de comunión. Entonces, altar de comunión con Dios es buscar su amistad. Y también entonces doblar las rodillas es tener altar de comunicación con Dios. Altar de comunicación con Dios. Y esto es pues buscar la oración. Claro, yo sé de que hay familias que oran cada uno por su lado, pero es muy hermoso cuando se ora en familia. Se siente una presencia preciosa, es una administración diferente. Así es de que te queden claros esto. Entonces, altar de comunión y altar de comunicación con Dios. El primero es buscar la amistad y el segundo es buscar la oración. Ahora, estos altares, y yo le puse altar pues no porque tengamos que edificarlo literalmente, sino porque es una actitud, es una acción, es un accionar de nuestra vida, es algo que nosotros tenemos que buscar, es algo que tenemos que provocar nosotros. Vamos, tu altar puede ser en tu sala doblando tus rodillas, en tu habitación doblando tus rodillas. No sé dónde tú vas a hacer tu altar, pero ahí lo puedes hacer. Entonces, quiero que aquí entonces nos quedaría
la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo levantamos entonces un altar de comunión y un altar de comunicación delante de Dios? Porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Tal vez a pensar en un altar de comunión, pero un altar de comunicación pues es sencillo, es a través de la oración, y el altar de comunión es a través de buscar la amistad con Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es donde empezamos el tema. Ahí toma tu cuaderno y empieza a anotar lo que vamos a ver acá, que yo sé que te va a servir para ti personalmente, pero también para tu preciosa familia, para que puedan tener ese altar. Entonces vamos a empezar con el altar de comunión con Dios. Vamos a ver algunas características y algunos nombres que nosotros como familia de Dios, como familia cristiana, debemos de tener en el Señor. Entonces veamos Santiago capítulo 2 y verso 23. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya, mira qué pasaje más descriptivo, qué pasaje más hermosísimo. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? Amén. Aleluya, yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos ser amigos de Dios. Pero aquí dice que Abraham creyó. La característica que el Señor anda buscando para que alguien pueda ser llamado su amigo es creer, pero no se queda solamente ahí. Ahí te lo vamos a ver con la palabra. Pero entonces aquí vemos algo precioso. Dice que porque Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces tenemos que estudiar la vida de Abraham. No lo vamos a hacer ahora porque el tiempo es corto, pero quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, Abraham era obediente a Dios. O sea que, aparte de creer, Abraham era obediente. ¿Qué otra cosa hizo Abraham aparte de creer? Vemos obediente, pero también cumplía lo que decía. Porque el Señor le decía, haz esto, y él decía, ok, lo voy a hacer. Y de repente vino y fue capaz de entregar a su propio hijo. Qué cosa más terrible, increíble. Entonces aquí notemos esto. Entonces quiero que veamos la palabra creer. Acompáñeme, quiero resaltar esta palabra. Hay dos palabras. La primera palabra que quiero resaltar es creer, pero también quiero resaltar la palabra justicia. Pero empecemos con creer. Dice que Abraham creyó. Esta palabra en el griego se dice pisteuo. Pisteuo, lo primero que significa es tener fe. Entonces ya podemos entender entonces por qué Dios veía a Abraham, ¿verdad?, como amigo. Y era porque Abraham tenía fe en Dios. ¿Qué significa tener fe? Tener fe significa tener confianza, la confianza puesta en Dios. ¿En quién? Pues obviamente en Dios. Y si algo le agrada al Señor, escúcheme bien, amado hermano, amada familia. Si algo le agrada al Señor es que nosotros confiemos en Él. Porque dice que hay algunos que son oidores olvidadizos, ¿verdad? Que escuchan, si Dios te ayuda, Dios te ama, y de repente van y se les olvida. Se les olvida. Nosotros no debemos de tomar la palabra del Señor como olvidadizos, sino que realmente debemos de tomar la palabra, recibirla, creerla en nuestro corazón, porque solamente cuando se cree en el corazón es que se ve el accionar de nuestra fe. Ahora, la fe es preciosa porque dice que primero la fe es un regalo, es un don de Dios. Esto no es de nosotros. O sea que nosotros no nos podemos jactar. ¡Qué hombre de fe más fuerte! No. Dice que la fe es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Lo que sucede es de que no todos utilizan la fe, ¿verdad? Aparte de que la fe, cuando la recibimos, dice que cada uno de nosotros recibió, dice, una porción de fe cada vez que creyó. Pero nosotros tenemos que ir incrementando nuestra fe, aumentando nuestra fe. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. No sabían lo que estaban pidiendo. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cómo nos puede ser aumentada la fe? A ver, escríbeme ahí te voy a dar un medio minuto ahí para que pongas algo ahí. ¿Cómo nos puede ser aumentada la fe?
Claro, y si pusiste ahí que es a través de las pruebas, tienes toda la razón. A través de las pruebas. También, si se lo pedimos al Señor, el Señor nos puede aumentar la fe. También, ¿cómo se nos puede ser aumentada la fe? A través de oír la palabra del Señor, a través de oír el mensaje de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que nuestra fe vaya aumentando? Eso ya cada quien sabe. Pero entonces, lo que nosotros tenemos que buscar aquí es que nuestra fe sea fuerte, sea duradera, sea permanente. Ya te dije algunas cosas, claro, las pruebas es la más difícil, ¿verdad? Pero el oír la palabra del Señor y pedírselo al Señor son cosas fáciles que nosotros todos los días pudiéramos estar haciendo. Y como lo estamos viendo en un entorno familiar, entonces nosotros como padres de familia, como cabezas del hogar, nosotros tenemos que estar incrementando la fe de nuestra familia. ¿De qué manera? No es de que, bueno, tómense esta cucharada ¿qué? Aumentador de fe, forte, ¿verdad? Y tómense 2 cucharadas. No, porque no es así, sino que como ellos te ven a ti, como ellos ven a quien es cabeza de la casa, así como lo ven, así va a ser de fuerte la fe de cada uno de ellos. O sea, de que nosotros tenemos que permanecer fuertes, no debemos de ser débiles en la fe. A nosotros no debemos de dejarnos llevar por ninguna circunstancias, sino que nosotros tenemos que aprender a dominar las circunstancias. No tenemos que dejarnos llevar por ninguna enfermedad, sino que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. No, que ningún problema nos domine, sino que nosotros podamos dominar en el nombre de Jesús cualquier problema. Mira, hermano, de cualquier situación se puede salir, no se preocupe. No se preocupe, de cualquier problema el Señor nos ayuda. De cualquier angustia, la Biblia dice que muchas son, pero de todas nos va a librar el Señor. Entonces, hermano, ¿de qué más? ¿Qué cosa más difícil puede haber que Dios no lo pueda hacer? No hay nada. Déjeme decirle que Dios es experto en hacer cosas imposibles. Dios es experto. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Entonces, no te preocupes. Ahora, ¿qué otra cosa fortalece la fe? El testimonio. Cuando tú escuchas las bendiciones que el Señor ha hecho en otros, la fe del que lo escucha se vuelve fuerte, se incrementa. Por eso, amados hermanos, yo sé que hay dentro del pueblo de Dios, hay quienes han estado experimentando cosas preciosas, milagros, provisiones, visitación del Señor, que tienen sueños proféticos, que el Espíritu Santo les habla. Yo lo sé, pero es necesario que lo compartas, es necesario que lo testifiques, que nos volvamos un testimonio vivo de lo que el Señor hace. ¿Para qué? Para que aquellos que están escuchando puedan crecer y su fe se pueda fortalecer. Entonces, pisteuo, lo primero que significa es tener fe. Yo te pregunto ahora a ti ahí, ¿tienes fe? Pero no fe fácil de decir, sí, amén. No. Fe como la que te acabo de describir. Si no, pidámosela al Señor, amén. Ok, ¿qué otra cosa significa pisteuo? Pisteuo significa confiar a Cristo, no en Cristo, porque es muy diferente confiar en Cristo que confiar a Cristo. Dice, confiar a Cristo el bienestar espiritual. ¿Sabe qué significa esto? Pues abandonarnos en el Señor. Saber que Dios nos va a ayudar. Mire, ¿sabe cómo es la fe? La fe o la confianza que estamos remarcando acá es no preguntarle a Dios cómo va a hacer las cosas, sino saber que Dios las va a hacer. ¿Cómo? Nosotros no sabemos. Entonces, es confiar a Cristo el bienestar espiritual. Ahora aquí recalco que el diccionario es lo que marca pisteuo, es esto, el bienestar espiritual. Entonces, al Señor le interesa muchísimo tu vida y mi vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces obtener ese bienestar espiritual? Pues poniendo nuestra confianza, dice aquí, a Cristo Jesús. Toda nuestra vida se la ponemos al Señor para que Él empiece a operar y que empiece a obrar en nosotros como solo Él puede hacerlo, ¿verdad?
Claro, esto no se logra si uno tiene un pensamiento distinto, si uno tiene un pensamiento diferente, si de repente no puede controlar la ira, el enojo, o si no puede controlar tal vez el desánimo, la desesperación. Entonces, para eso se necesita el auxilio y la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos que confiar a Cristo nuestro bienestar espiritual. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, yo confío que el Señor me va a ayudar. Claro, Él te va a dar a ti la salida, no te preocupes. Dice la Escritura que siempre cuando empieza a venir quizás una apretura o lo que sea, con la prueba, con la dificultad, siempre Dios va a dar una puerta de salida. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es la puerta de salida. Ahora, te pregunto, hermano, y quiero que me escribas ahí si tú puedes, ¿cómo puedo yo, escucha bien, cómo puedo yo saber que voy a encontrar la puerta de salida? ¿Cómo? A ver, ayúdame ahí tú, ayúdame. ¿Cómo? Bueno, si tú escribiste por la fe, 100 puntos, estrellita para ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Es por la fe, no es de que a veces hay circunstancias que lo llevan a uno y uno no encuentra por ningún lado la salida. No, la salida no está en los lados. La salida está en clamar al Señor, en pedirle al Señor su auxilio. Y Él nos va a mostrar la puerta de salida. Pero necesitamos tener fe. ¿Ok? ¿Qué más significa pisteu? Pisteu significa encomendar. Parecido a confiar, ¿verdad? Pero confiar es de una manera personal, ¿verdad? Más cercana. Encomendar es decir, yo te encomiendo esto. ¿Verdad? En este caso puede ser nuestra misma vida, nuestro mismo corazón al Señor, ¿verdad? Pero entonces pisteu también significa encomendar. Entonces aquí nosotros ya no solo podemos encomendar nuestra vida espiritual, sino nuestra propia vida. Que el Señor nos guarde. Déjame decirte, hermano, que el Señor en su fidelidad y en su bondad y en su amor, cada vez que tú y yo salimos temprano o que vamos a trabajar o que nos toca que hacer algún mandado, o que nos toca que ir de compras, no sé, cualquier cosa, siempre nosotros salimos, nos levantamos, vamos y regresamos. Ya es algo normal, ¿verdad? Pero en realidad nosotros vamos, salimos y regresamos porque la bondad de Jehová, porque el amor del Señor nos guarda, porque su protección está con nosotros. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender, que si el Señor dice, si el Señor no guarda la casa, si el Señor no protege la casa, en vano, dice, trabajan los que vigilan. Entonces debemos de entender, por eso es que dice confiar y encomendar al Señor toda nuestra vida. En este caso quiero ponerlo a nivel familiar, ¿verdad? Que nuestra vida la tenemos que confiar al Señor, se la tenemos que confiar, ¿verdad? Tanto tu amada hermana, confías tu vida en el Señor como le confías la vida de tus hijos y le confías la vida de tu esposo. Y nosotros como esposos le confiamos la vida del Señor, le entregamos la vida de nuestros hijos y la vida de nuestra esposa al Señor. ¿Para qué? Porque estamos confiando en Él. Entonces es un entorno familiar. ¿Qué más significa? Pues creyente, ¿verdad? Eso ya es, pues ni modo, ¿verdad? Esto es fácil de entenderlo. Creyente. Nadie que diga que tenga fe no puede ser un creyente. Porque, y mire, tal vez me voy a salir un poco de un pequeño paréntesis voy a poner acá. Porque puede ser alguien que diga, sí, yo no confío en Dios, pero creo que me van a ayudar. Bueno, entonces, pero tienen que creer en algo. O en alguien, no sabemos en quién. Reprendemos en el nombre de Jesús, porque el que no pone su confianza en Dios, dice la Biblia que pone la confianza en los hombres. Y si alguien pone la confianza en los hombres, la Biblia lo llama anatema. No digamos aún que tal vez pueda ser de que hay quienes busquen hechicería y brujería, que en realidad no saben lo terrible que están haciendo, que están abriendo puertas de maldición a la casa. Pero como no es de eso que estamos hablando, sino que somos creyentes en Cristo Jesús, creemos en Él, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, aleluya. Señor. Entonces, ¿qué más?
la palabra justicia. Te dije que quería ponerle lente a estas dos palabras. Creyó y justicia. Estamos hablando de Abraham. Y por esa causa dice que se convirtió en un amigo de Dios. Entonces estamos viendo cómo buscamos la amistad de Dios. Lo primero es creer, ¿verdad? Ahora, dice justicia. Dice, le fue tomado por justicia a Abraham. Y esta palabra justicia en el griego se dice dikaiousene. Dikaiousene. Y esta palabra significa equidad de carácter. ¿Qué significa esto? Igualdad, ¿verdad? Quiere decir de que una vez que nosotros hemos conocido al Señor y el Señor nos ha perdonado, es que mire, hermano, el perdón le cambia el carácter a uno. Tal vez usted y yo éramos muy enojados o enojones, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, el carácter nos lo cambian, nos vuelven mansos, mansitos. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Porque puede ser que tú todavía tengas un carácter que a mí no me diga nada porque yo sí lo muerdo. No, entonces no ha sido perdonado por el Señor. Porque el que ha sido perdonado por Dios sabe y entiende y siente el cambio que Dios ha hecho en uno. Es que qué cosa más hermosa es sentirse perdonado por el Señor. Amén. Tú sabes que por una cosita como esas podemos ser dejados y no irnos en el arrebatamiento. Porque así dice la Biblia. Dice la Escritura que brotando una raíz, no muchas, una raíz de amargura, dice, muchos cayeron de la gracia y fueron envueltos de muchos males, dice. Entonces, hermano, no vale la pena. Yo siempre le digo a mi esposa, no vale la pena enojarse, no vale la pena preocuparse, mejor confiemos en el Señor. Pero la decisión es personal, es ya cada quien decide cómo hacerlo. Porque el día de mañana no le vamos a poder decir al Señor, a mí nadie me lo dijo, yo no lo sabía, no entendí, no oí, no va a haber. El Señor nos va a pasar, mire, la película y nos va a decir, aquí está, minuto tal, aquí está, míralo, escúchalo. ¿En qué idioma lo quieres? Nos va a decir el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí, perdón. Equidad de carácter. Entonces, pero también significa justificación cristiana. Dikaiosune significa justificación cristiana. Ahora esto de la justificación no es, fíjate bien, no es que yo me voy a justificar, no es que yo me enojé porque lo que me hicieron. No se refiere a eso. Esa es la justicia humana, no la justificación humana. No, eso no sirve de nada. La justificación cristiana es que Cristo nos justificó a nosotros. Vaya, lo voy a poner de este ángulo. Nosotros somos injustos. En nosotros no hay justicia. Pero el único justo, que se llama Jesucristo, murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y en su sangre nos perdonó, nos justificó y nos acercó al Señor. Nos acercó a Dios y nos justificó de tal manera que esa justificación, es decir, su justicia nos justificó a nosotros, siendo no merecedores de nada. Aleluya. Es que qué amoroso es el Señor, qué precioso. Amén. Porque cuando nosotros entendemos, mire, aquí ya le dije dos cosas como para poder cambiar uno. No por nuestros propios medios, sino el simple hecho de entender lo que el Señor nos ha dado. Nos debería de hacer diferentes. No sé cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano, si acabas de conocer al Señor o si ya tienes varios años o muchos años de ser cristiano. Pero si no has entendido estas dos cosas que son básicas, te diría, tienes que poner tus barbas sobre remojo. ¿A qué me refiero con eso? Pon atención en cómo llevas tu vida. No puedes estar en un altibajo, arriba estás bien y de repente estás mal. Y otra vez estás bien y otra vez estás mal. No. La vida del cristiano tiene que ser siempre bien en el nombre de Jesús. Pastor, entonces quiere decir que no van a haber problemas. No, yo no me refiero a eso. Imagínate si en tu vida cristiana estás de bajón, pura montaña rusa. ¿Qué pasaría si no fueras cristiano?
¿Qué pasaría ahí le agregamos todavía los problemas? No, nosotros a pesar de cualquier circunstancia, llámese problemas o como usted quiera, a pesar de cualquier cosa, nosotros tenemos que aprender a estar siempre arriba de la mano del Señor. Claro, yo no puedo quitar de que de repente uno se ponga triste quizás, ¿verdad? O pueda sentir el rechazo, o pueda sentir, no sé, cualquier cosa, pero como nuestra vida depende del Señor, al final el Señor es el que nos compró, nos lavó, nos perdonó y nos justificó. Somos de Él, entonces a Él nos debemos nosotros. Ok. Entonces, estamos viendo solo una característica, ya el tiempo nos ha avanzado, creo yo, un poco ahí, pero entonces, aquí vemos que entonces una de las primeras cosas, uno de los primeros nombres que tienen las familias es entonces una familia creyente, una familia justificada. Aleluya. ¿Qué otra cosa nosotros vemos acá? Porque estamos viendo el altar de comunión con Dios. Según de Corintios 13:14 es un pasaje que a mí me gusta mucho y lo he enseñado y he hablado mucho. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces fíjese que la palabra aquí dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra comunión en griego se dice koinonía, que lo que significa es amistad, comunión, común unión, es tener ese compañerismo, ¿verdad? Compañerismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí la palabra del Señor en cuanto al altar de comunión con Dios? Pues que debemos de buscar esa amistad con el Espíritu Santo del Señor. Y este pasaje nos lo deja bien claro, ¿verdad? Cuando entendemos el significado de la palabra comunión, amistad, compañerismo con el Espíritu Santo. Tú sabrás cómo, pero déjame decirte que dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y Él quiere revelarnos las cosas que escucha del Padre. Quiere recordarnos las palabras que dijo el Señor Jesús. Quiere revelarnos cosas preciosas y ocultas que hasta ahora nosotros no conocemos. Pero ¿cómo nos las puede revelar si no tenemos amistad con el Espíritu Santo? Mira, nuestra naturaleza, 1 Tesalonicenses 5:23 describe la naturaleza del hombre cristiano y la naturaleza del hombre no cristiano. Es la misma. Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y recordemos que no somos un cuerpo con espíritu, sino que en realidad somos un espíritu al cual Dios le puso un cuerpo. O cuerpazo, como dijeran algunos, ¿verdad? Pero así es como somos. Entonces, ¿por qué nuestro espíritu es más antiguo? Nuestro espíritu es antiguo, pero no quiero detenerme en eso, sino que entonces nuestra naturaleza es esa, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Que nuestra alma, donde está la voluntad, las emociones, ¿verdad? Se revela contra nuestro espíritu, o se revela contra nuestro espíritu humano, ahora con nosotros. ¿En qué forma se revela? Que no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Nuestra alma a veces quiere orar, pero la mayoría de tiempo no quiere orar. Nuestra alma a veces quiere buscar de Dios, pero la mayoría de veces no quiere buscar de Dios. Al contrario de nuestro espíritu humano, quiere buscar de Dios en todo tiempo. Quiere buscar esa comunión con el Señor. Obviamente me estoy refiriendo espíritu, alma y cuerpo de un cristiano, ¿verdad? Que su espíritu está vivo porque Cristo vivificó su espíritu. En el momento en que uno cree en el Señor Jesús, en el momento en que uno lo acepta y recibe al Señor Jesucristo y lo confesamos como nuestro Salvador, en ese momento nuestro espíritu humano cobra vida una vez más. Es decir, empieza una comunicación, se restablece la comunicación. Le pusieron el link una vez más con Dios. Obvio, pero
uno que no es cristiano, que no ha reconocido a Cristo, también es espiritual mi cuerpo, pero el espíritu está muerto. Entonces él se deja llevar por todo lo que el alma le quiere hacer y lo que desea el alma y lo refleja con actitudes en su propio cuerpo. Pero entonces me refiero a un hombre, a una mujer cristiana, nacida de nuevo. Entonces, ya le dije, somos tres. Pero entonces cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, que qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa, qué regalo más hermoso. Mira, cuando creímos en Jesús, dice que entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como el parto gemelar, que nos dan vida. Y entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a ayudarnos a nuestro espíritu para que sojuzgue nuestra alma y que con nuestro cuerpo hagamos entonces oración, ayuno, que busquemos del Señor, que empecemos a leer la palabra, que empecemos a sujetar las cosas que hay dentro de nosotros que a Él no le agradan, por el Espíritu. Entonces, conforme nosotros vamos teniendo esa amistad, porque me estoy refiriendo a tener una amistad con el Espíritu Santo, conforme nosotros vamos entendiendo y vamos sintiendo, de repente estamos dormidos y el Espíritu Santo nos habla, nos despierta en la madrugada, nos dice quiero hablarte o quiero que ores, te quiero enseñar esto, la palabra de Dios. Y conforme uno va, el Señor hace esa acción y conforme nosotros tenemos una reacción, así empieza una amistad, de tal manera que entonces va a haber un momento en que tú ya sabes cuando es Dios que te está hablando a tu corazón, cuando es el Espíritu Santo que te está pidiendo algo, que te está diciendo algo, que te está enseñando algo. Pero esto hermano, es de toda la vida, es una vida cristiana, es tener una comunicación con el Señor. Entonces cuando vamos teniendo esa comunicación y vamos teniendo esa amistad con el Espíritu Santo, llega un momento en que estamos dando tanta libertad, tanta comunión con el Espíritu, que entonces viene la llenura del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 y verso 4 nosotros vemos de que cuando dice el Espíritu Santo vino y llenó, comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice que hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Y eso es una experiencia maravillosa que yo invito a todo hermano, a toda hermana en Cristo Jesús, que si no ha sido lleno del Espíritu Santo, me refiero a hablar en otras lenguas, que lo busque, como teniendo amistad con el Espíritu de Dios. Buscándolo, diciéndole, Señor, lléname, quiero hablar en lengua, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque entonces eso va a provocar que conforme nosotros vayamos sintiendo esa llenura y teniendo esa comunión, entonces ya después dice, orad en el Espíritu, orad en lenguas, dice. La Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo, dice, se edifica y habla misterios delante de Dios, dice. Entonces es necesario. No es una opción, no es, sí, es que como yo no puedo, yo no me lo he aprendido. No, es que no es aprendido, es por el Espíritu Santo. Esto el Señor te lo da. Amén. Muchos confunden Hechos 2:4 con un idioma, ¿verdad? Porque afuera dice que habían por lo menos 10 diferentes naciones, oye bien, 10 diferentes naciones que cuando llegó el Pentecostés y escucharon, dice, y escucharon hablar, dice, los oían hablar en su propio idioma. Pero un idioma es aprendido. Tú vas a la escuela y estudias, puedes pasar 1 año, 2, 3 años, no sé cuántos años llevas tú acá en este país y no sé si ya hablas y dominas bien este idioma. Pero entonces un idioma se aprende, en cambio eso fue instantáneo, el Espíritu Santo se los dio. Y cada uno comenzó a hablar. Ellos ni sabían que estaban hablando quizás en algún idioma parecido. ¿Por qué? Porque fue por el Espíritu. ¿Verdad? Y recordémonos que lo mismo le pasó cuando fueron a la casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando fueron a la casa del centurión, ¿verdad? De aquel hombre. Dice que el Espíritu Santo descendió como un Pentecostés. Y dice, y fueron llenos del Espíritu. Pero ahí que estarían hablando, ahí ya no dice.
Entonces notemos, es igual, solamente que fue un Pentecostés para el pueblo judío y ahora un Pentecostés para los gentiles. Y en los dos lugares hablaron en lenguas. Entonces no es una opción, es hermano, necesitamos hablar en lenguas. Porque entonces después de esto, y conforme uno va teniendo esa amistad con el Espíritu Santo, podemos irnos a Hechos capítulo 1 y verso 8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder a nosotros nos ayuda a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no tenemos comunión, si no tenemos coinonía, si no tenemos compañerismo, si no tenemos amistad con el Espíritu Santo? Entonces aquí, como estamos viendo los nombres de las familias, ¿verdad? Entonces aquí el nombre de esta familia, es bien le pudiéramos poner a esta familia las familias ungidas. Las familias ungidas. Esto, así le podemos poner nosotros a esta familia. Quiero que veamos una familia más. Juan capítulo 15 y verso 14. Estamos viendo acerca del altar de comunión con Dios. Juan capítulo 15 y verso 14. Este pasaje lo vimos hace un par de días. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. Entonces vimos la amistad del Padre. Aquí estamos viendo, vimos la amistad del Padre en Abraham. Después acabamos de ver la amistad del Espíritu Santo. Pero aquí vemos la amistad del Hijo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí este pasaje es precioso. Y le voy a decir por qué. Porque tan fácil que es entonces empezar a ser amigo del Señor Jesús. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso significa obediencia. Pero, ¿qué necesito yo para obedecer? Le voy a dar los pasos sencillos para obedecer. Primero, oír. Segundo, escuchar. Tercero, poner atención. Y entonces se puede obedecer. ¿Sabe por qué a veces los hijos de Dios no obedecen al Señor? ¿Por qué los hijos de Dios no obedecen al Señor? Porque no ponen atención. No ponen atención, están distraídos, hay distractores. Pueden ser distractores espirituales, ¿verdad? Del enemigo del mundo de las tinieblas, que los reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero pueden ser quizás distractores naturales, ¿verdad? Como quizás algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna escasez. Pero el enemigo siempre va a querer utilizar cualquier circunstancia a nuestro alrededor para distraernos y no obedecer al Señor. Yo no sé qué cosas te ha pedido Dios a ti, pero que no le has obedecido. Y que ya llevas años en eso, que no le entregas. Quizás te está diciendo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame tu corazón. Quizás a otro les está pidiendo, dame, hijo mío, ese carácter. Dame, hijo mío, esos pensamientos que tienes. Dame, hijo mío, esas palabras que te salen por tu boca. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos impide obedecer entonces al Señor? No es ni más ni menos que la desobediencia. La desobediencia, hermano, causa tantos estragos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y nosotros vemos en la Biblia ejemplos de obedientes y ejemplos de desobedientes, ¿verdad? El ejemplo mayor de obediencia, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Hay muchos, pero el mejor es Él. Dice que Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Entonces quiere decir que ¿cómo se mide la obediencia? Si estamos vivos o muertos. Pero me refiero al Señor Jesús, fue obediente hasta la muerte literal. Ahora nosotros tenemos que entenderlo de una manera espiritual. Si estamos vivos o muertos. Ay, ay, ay. ¿Sabes cómo podemos entender si estamos vivos? Si cuando nos dicen algo todavía, hermano, nos enoja.
y nos arde y nos revuelve y nos dan ganas de salir huyendo o de, no sé, de hacer qué cosas. O cuando te dicen algo y tú te quedas callado y solo lo entregas al Señor, le dices, Señor, tómalo, Señor, aquí está. Saber si estás vivo o muerto. El que está vivo se va a defender y va a patalear, morder, arañar, gritar. Pero el que está muerto ya no. Entonces, la obediencia, el mejor obediente es aquel que está muerto. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Y aunque no escuche los amenes, y no sé si estarán escribiendo amenes, pero... Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo logro obedecer al Señor, si yo logro obedecer sus mandamientos, si yo logro empezar a tener una vida de obediencia a Dios, a sus preceptos, a lo que la palabra de Dios nos indica, entonces cuando te ejercitas en la obediencia y eres obediente a tus padres, a tus autoridades, a tus coberturas, cuando has sido bien ejercitado en la obediencia, entonces tienes que saber que la obediencia trae una recompensa preciosa. Y eso lo vemos aquí en el verso siguiente, que es Juan 15:15. Y Juan 15:15, porque obedeció, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es la revelación. Aleluya. Amén. Qué precioso. Entonces, mientras más obedientes podamos ser, más el Señor nos va a revelar sus propósitos, más el Señor nos va a revelar las cosas que quiere para nosotros. Pero esto es una decisión. La obediencia es pura decisión, hermano. Tú y yo decidimos si queremos ser obedientes o no. Tú y yo decidimos si nos atrevemos a ser obedientes. Como mirábamos al principio, ¿verdad? Abraham se atrevió a ser obediente y vio la bendición de Jehová. Y así hay muchos ejemplos. Tal vez un día vamos a compartir acerca de qué pasa cuando uno es obediente al Señor. Desobediente, pues ya sabemos, pero los beneficios de ser obediente. Quiero pasar entonces, ¿qué nombre sería el de esta familia? Familias obedientes, ¿verdad? Familias obedientes. Entonces ahí vamos viendo el nombre de mi familia. ¿Qué tipo de nombre tiene mi familia? Salmo 122, verso 8. Este salmo es muy precioso, ¿verdad? Y quizás ya se lo saben de memoria algunos. Pero este verso 8 dice, por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Qué impresionante este nombre familiar. Paz. Oh, cuán dulce paz es la que Cristo nos da. Eso no significa de que no hayan problemas, pero la paz de Cristo es superior. Cuando hay alguien que tiene la paz de Jesús, mire, cualquier cosa le puede pasar. Cualquiera lo puede lastimar. Pero si tiene la paz de Jesús, hermano, sigue adelante. Esa paz es la que anhela mi corazón tener siempre, y que tú, amado hermano que me estás viendo, tengas siempre también esa paz de Cristo Jesús. Que ya no te afecte quién te hizo, o quién te dijo, o quién no te saludó, o quién no te recibió. No importa quién sea, si es cercano, lejano, de la familia, no sé. Pero cuando en ti está la paz de Cristo Jesús, dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras almas, dice. Entonces, ¿qué produce la paz en nosotros? Primero, nuestros pensamientos guardados y nuestra alma en paz, tranquila nuestra alma. No va a estar atribulada. Ahora, este pasaje en el verso 6, 122:6 es bien famoso, ¿verdad? Porque dice, pedid por la paz de Jerusalén. Entonces dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Entonces, hermano,
Si ya tener paz es suficiente, es un hermoso regalo. Ya tener paz es algo precioso. Ahora imaginémonos prosperidad. Ser prósperos. Y no me estoy refiriendo económicamente, aunque la prosperidad es económica también. La Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Mira, entonces la paz que nos llega al alma, todo va encadenado. Cuando la paz llega a tu alma, se refleja con prosperidad. Entonces, primero es tener la paz en mi alma para que después venga prosperidad a nosotros. Y la prosperidad se puede traducir como salud, se puede traducir como tranquilidad, se puede traducir como riqueza también. ¿Verdad? Pero entonces todo viene en un conjunto. Pero ¿qué lo desata? La paz. El Señor Jesús lo primero que les dijo a sus discípulos cuando resucitó, estaban los discípulos todos, hermanos, miedosos ahí en el aposento alto. Y el aposento alto no es un lugar para estar con temor. El aposento alto es un lugar para estar lleno del Espíritu Santo. Pero los discípulos estaban ahí todos amedrentados y temerosos y no sabían qué hacer, qué decisión tomar. De repente el Señor se aparece y estaban todas las puertas cerradas. Hermanos, se manifestó el Señor en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, Dios te dice paz a ti, paz a tu corazón, paz a tu alma. Porque puede ser que afuera no haya paz, pero dentro de ti sí tiene que haber paz. Puede ser que, hermano, esté pasando cosas feas, pero en ti tiene que haber paz. En tus pensamientos tiene que haber paz, en tu corazón tiene que haber paz. Y mire, y las cosas, ¿cómo hago para decir esto? La paz, siempre lo he dicho, no es ausencia de guerra, sino que la paz es algo interior, algo interno, que nadie te lo puede quitar si Jesús te lo ha dado. Ahora, si no ha sido Dios el que te lo dio, te lo van a quitar. Pero de ahí, si el Señor te dio esa paz. Por eso dice el apóstol Pedro que Cristo es mi paz. Y sobre Él depositamos toda nuestra ansiedad, toda nuestra tristeza, todas las dificultades las ponemos en Él, porque Él es mi paz. Aleluya. Qué paz más preciosa la que el Señor nos ha dado. Amado hermano, yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón, pero lo que sí sé es que el Señor te ama. Lo que sí sé es que el Señor quiere darte de esa paz. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esta familia? Familias en paz. ¿Sabes qué pasa? Que a veces se pelean entre familias. Que la familia tal no quiere a tal familia. Uno, dos, ahí está. Entonces, amado hermano, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Cómo nuestra vida la vamos a presentar al Rey de la Gloria?
¿Cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿Con paz o sin paz? Yo no sé cómo estarás tú en esta preciosa noche, pero yo sí quiero decirte que sin paz no podemos hacer nada. Sin paz no puedes ir a dormir, y aunque te vayas y te levantes y no tienes paz, todo tu día va a ser feo, rancio, sin sabor, oxidado, ¿verdad? Por eso yo te invito, amado hermano, amada familia de familias, a que podamos juntos decirle al Señor: Señor, sé tú mi paz. Quiero tener paz, Señor. Así es de que ahí en tu corazón, y quisiera que hagamos una oración todos juntos, que esperes un momento, no te salgas todavía, sino que oremos juntos. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes, que la manifestación preciosa de tu Espíritu Santo traiga paz a la vida, a la familia, al corazón, a la mente de tu pueblo, Señor. Y que ahí cada uno, Señor, pueda venir, Señor, y entregar su vida por completo, Señor. Que aquellas cosas que quizás están siendo como distractores de sus vidas, Señor, puedan ser en esta hora quitados y ministrados con paz, con el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra que ha sido enseñada, Señor, pueda llevar fruto a tiempo y aún fuera de tiempo en cada uno de ellos, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías, pero que entiendes que sin paz no podemos hacer nada, que necesitamos ser familias obedientes, familias ungidas. La única manera es de que lo tengas es que recibas a Dios, al Señor Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que en este instante vas a empezar a experimentar esa paz que solo Cristo puede dar. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que están apareciendo acá a mi lado izquierdo, en donde te invitamos para que compartas que compartas, que busques, que entres a nuestras redes, que las compartas, que las visites. Visita nuestra página web, ahí también tenemos unas áreas apartadas específicamente de temas para la iglesia, temas para niños. Y nos gustaría que la visites, que te hagas parte de esta familia virtual, ¿verdad? Y quiero también recordarte que a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, nos vamos a estar enlazando junto con Guatemala a través de este retiro de invierno, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana empieza el Señor a moverse por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Por medio de su preciosa palabra. Así es de que te invitamos para que, si tú quieres continuar escuchando el mensaje de la palabra del Señor, miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana, desde 8 hasta las 10, culminando con el foro con el apóstol Sergio Enríquez. Así es de que, amada familia de familias, te bendigo en el nombre de Jesús y te recuerdo esta promesa preciosa en palabras del Señor Jesús, que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.